versículo 18 al 19. Leemos la palabra del Señor. Dice así en el versículo 18: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Quisiera leer una vez más. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Señor, te damos gracias esta mañana. Es tu tiempo, Señor, y siempre será tu tiempo. Hoy, Padre, la mesa está servida y cada quien tomará, Señor, según su necesidad. Permite, Dios, que la palabra que venga no es la palabra que yo quiero escuchar, sino la que yo necesito recibir. Señor, edifícanos con tu palabra esta mañana, porque tu palabra es verdad, Señor, y tú conoces la necesidad de cada uno de los presentes, Señor. Así que me declaro hoy tierra fértil, Señor, para recibir y ser edificado en tu palabra. En el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias. Reciban un saludo de mi familia, especialmente de la familia pastoral, mi esposa, mis hijos. Cuando pastoreamos en Miami, mi hija tenía, creo yo, 12, 13 años. Hoy mi hija ya va a la universidad, tiene 19 años. Ya creció, ¿verdad? Mi hijo que tenía, creo que 9, 8 años, pues ahora tiene 14 ya, allá alto. Y pues Dios nos bendijo con otro más en California que se llama Benjamín, y ahora tiene 4 años. Así que cada vez que vengo a Florida, mi esposa me saluda siempre al pastor Heriberto y su familia y también a su congregación. Nuestra iglesia está en Los Ángeles. Cuando usted quiera ir a Los Ángeles, ahí estamos para servirles. Estamos a 3-4 minutos del aeropuerto, así que va a ser un placer tenerles por allá. Amén. Gracias. Quiero esta mañana entonces, después de haber leído el pasaje, hablar sobre el tema frutos robados. De eso quiero hablar. Frutos robados. Cuando pastoreaba en Miami, tuve un hermano miembro en mi congregación, y como no lo conocen, voy a decir el nombre, ¿verdad? Porque si lo conocieran no lo diría, por ética no, pero bueno, se llamaba Andrés. Andrés es un buen trabajador de Guatemala, por cierto. Un buen día me cuenta su historia estando acá en Miami. Me dice: pastor, yo trabajé una semana fuerte en un lugar acá de Florida, muy bajo el sistema del calor muy fuerte, pero yo tenía que estar allí porque yo tenía una necesidad urgente en mi familia en Guatemala. La esposa estaba esperando un bebé, él recién llegaba, entonces él se vino para poder sacar avante a su familia, como todas las historias, ¿verdad? Así que él está trabajando toda esta semana y la esposa está pendiente de recibir ese dinerito que él enviaba. Trabajó lunes, martes, miércoles bajo realmente temperaturas fuertes y un trato hostil de parte de su patrón. Y sin embargo, él tuvo que soportar toda esa semana. Trabajó el día sábado, el día más alegre para los que trabajan, ¿verdad? Porque ese día pues pagan, está cheque, ¿no es verdad? Entonces ese sábado él recibe su salario feliz, y él inmediatamente de su trabajo él se va al lugar a donde tiene que enviar el dinero para Guatemala. Es decir, lo va a cambiar, le van a cobrar una comisión. Alguien sabe de lo que estoy hablando, ¿no es verdad? Le van a cobrar una comisión porque no tenía él documentos legales, así que le cobraban una comisión, pero pues le cambiaban un cheque. Y de ahí mismo él mandaba cierta cantidad. Cuando va en paz, él dice que de repente ve unos muchachos bastantes raros y se vienen contra él. Y casualmente ese día sábado le roban su cheque, su salario. Lógicamente eso crea indignación, crea problemas serios, porque él de cualquier manera tenía que mandar un dinero a su esposa en Guatemala. Le roban su cheque el día sábado,
se queda sin el salario de esa semana, pero también sin el dinero para vivir la semana que viene. ¿Sí están conmigo? Le robaron su salario, le robaron por lo cual él había soportado toda una semana. Así que de alguna manera él se puso a llorar, me dice, de coraje, porque bueno, afortunadamente no me golpearon, simplemente se llevaron mi salario, se llevaron mi cheque. No sé si lo cambiarían o no, pero él se quedó sin plata para sobrevivir. En otras circunstancias, o más bien preguntando, él tenía que accionar inmediatamente, porque su esposa, aunque le explicara todo, allá había una necesidad que cubrir. ¿Sí están conmigo? Así que él dijo: ¿qué hago, Dios? Pido un adelanto, a un préstamo, o vendo algún bien que tenga, porque yo tengo que suplir a la necesidad de mi familia en Guatemala. Así que ese día sábado él fue objeto de un robo. Le robaron, si quiere verlo así, el fruto de su trabajo que legalmente él había ganado. ¿Está conmigo? Legalmente él tenía el derecho de disfrutar de su dinero, puesto que ya lo había ganado honradamente, pero deshonradamente se lo quitaron. Qué triste y qué doloroso para una persona que ha pasado a esos momentos tan difíciles. ¿Qué hacer? De alguna manera se buscarán estrategias para que eso no vuelva a suceder. Hoy quisiera hablarles de alguna manera sobre la similitud que hay con nosotros como cristianos, porque de alguna manera todos tenemos frutos espirituales. Y la pregunta que quiero dejar en pie al iniciar la charla o este mensaje es: el problema no es si tenemos o no tenemos frutos, o hemos dado o no hemos dado frutos. El problema es a dónde están esos frutos. Porque legalmente, que yo sepa, Jesucristo, cuando viene a nuestras vidas, Él pone frutos en nosotros, ¿ya? Así que Él da por sentado que todos los que de alguna manera hemos recibido a Jesucristo debemos tener frutos. No hay la menor duda. Así que leí un pasaje, la historia de la higuera. Todo el mundo sabe la historia de la higuera. Y quiero que veamos una de las características de esa planta. Toda higuera, lo primero que da antes que dé hojas es fruto. Así que si dio o si tenía hojas es porque ya había dado frutos, ¿ya? Si no, Jesús no viene a buscar frutos, porque Jesús dijo: bueno, tiene hojas, por ende tiene que tener frutos. No podía dar hojas sin antes dar frutos. ¿Están conmigo? Porque Dios, que es el creador, hubiera sido absurdo venir a buscar algo que Él sabía que no había. Pero Él dijo: no, ya tiene hojas. Así que la higuera estaba hermosa, estaba frondosa, preciosa. Y si Jesús dice que hay frutos, es porque debería de tener los frutos. De ninguna manera, ninguna higuera tenía hojas sin haber dado frutos. Jesús viene con sus discípulos, trae hambre y quiere comer. Normalmente eso es lógico, que el que tenga hambre tiene que buscar comida y va a donde cree que hay comida, ¿no es verdad? Y el Señor sabe y dice: la higuera está frondosa, la higuera tiene hojas. La pregunta no es si tenía frutos, la pregunta es: ¿a dónde están los frutos de esa higuera? ¿Están conmigo? Él nunca cuestionó si la higuera había dado frutos. Es más, si usted ve la última oración, el maestro no dice: ¿por qué no diste frutos? No dice eso. Él dijo: nunca más produzcas. Es decir, que estaba produciendo. El problema es que los frutos estaban siendo robados. ¿Están conmigo? La higuera había dado frutos, pero alguien se estaba robando los frutos de esa higuera. Es decir, no se cuestiona si tenía o no tenía. No se cuestiona eso. Lo cuestionante es, y el Señor pudo haber dicho: ¿para quién estás dando frutos? Nosotros como iglesia, la pregunta no es si estamos dando o no dando frutos. La pregunta es: ¿a dónde están los frutos? Amén. Esto yo no voy a producir porque no tengo. No es verdad, porque si el Señor vive en nosotros, ya como iglesia tenemos que saber que cuando el Padre vino a mi vida, vino el Espíritu Santo y Él me dotó a mí de frutos. Y usted va a Gálatas, va a encontrar una lista de los frutos que hay en nosotros.
O sea que la pregunta no es si usted tiene frutos, la pregunta es que yo me hago a mí mismo también, ¿a dónde están esos frutos? Amén. ¿Estoy produciendo? Bueno, alguien, y en la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Sin embargo, para mí no basta saber qué clase de frutos, sino más bien qué calidad de frutos estamos dando. ¿Aló? Porque lógicamente, si yo me paro a un árbol de un mango, por ejemplo, de los que dan mango, pues ya sé que va a dar mangos. No tengo que identificar, bueno, voy a ver si este mango cayó de ese árbol para saber si ese árbol da mangos. Todos sabemos qué clase de árbol es ese porque está dando mangos. La pregunta es, ¿qué clase de mangos está dando? ¿Están ricos? ¿Están ácidos? ¿Están verdes? ¿Qué sé yo? ¿O se chuquearon? No sé si dije bien la palabra, no sé si me comprenden ese término. ¿Se dañaron? Todas esas cosas uno tiene que ver porque de alguna manera, si usted va a encontrar, el Señor habla de una parábola que dice: trabajé en mi viña, la cerqué, le sembré buena semilla, puse trabajadores y cuando vine a recoger los frutos, no es que no haya dado frutos, el problema es que dio frutos silvestres. Entonces vamos a ver la calidad de frutos. Así que el Señor entonces en la higuera está diciéndole a sus discípulos: caballeros, por favor vengan conmigo, lleva a sus discípulos, les voy a dar una lección. Esa higuera representa al pueblo de Israel. Aparentaba tantas cosas, aparentaba ser misericordioso Israel, aparentaba ser amante de Dios, pero Dios le dijo: solamente es un pueblo religioso, solamente es un pueblo que habla, pero su corazón está lejos de mí. Interesantemente, el Señor frente a ellos les dice: por lo tanto, por cuanto esa higuera no me dio a mí esos frutos que yo esperaba, o no cuidó los frutos, no vale la pena que siga produciendo frutos, ¿ya? Así que la maldigo. Nosotros también tenemos frutos espirituales en nuestras vidas. Todo el mundo tiene que saber que si Cristo vive en nosotros, tenemos frutos que dar. Como iglesia tenemos frutos que dar, iglesia. El Espíritu Santo nos hace amar a los demás. Posiblemente antes que usted no fuera hijo cristiano o cristiana o hija o hijo de Dios, a usted le costaba amar, pero hoy no debería de costarnos amar. Amén. Posiblemente antes nos costaba olvidar el daño que nos hicieron y nos sentíamos dolidos, pero hoy deberíamos de tener como clase de ese fruto esa calidad de poder perdonar. Porque esos son los frutos que usted y yo tenemos que dar para la gloria de Dios. Amén. Posiblemente no podíamos tal vez quedarnos, qué sé yo, callados, no dominábamos nuestro carácter, y sin embargo dice la palabra que Dios nos dio un espíritu apacible. ¿A dónde están esos frutos? Están en usted, están en mí. No es la cuestionante si tenemos o no tenemos, la cuestionante sería: pongamos a funcionar esos frutos que el Espíritu Santo ya puso en nosotros. Amén. Nadie va a decir: yo no tengo. No, no es verdad, tenemos frutos. Tenemos que producir esos frutos. Quisiera esta mañana, por lo menos, decirle a usted por qué razones muchas veces perdemos esos frutos que hay en nuestra vida. No que no estemos dando, sino que alguien nos está robando esos frutos a nosotros, como hijos e hijas de Dios. Antes, los que tienen años de ser cristianos, que sé yo, 20 años, se recordarán que cantábamos un coro en la escuela dominical y decía más o menos así: cuidado mis ojitos al mirar. ¿Se lo saben? Y luego se iba con las manitas, y luego se iba con la boquita. Es decir, cosas tan sencillas que uno aprendía en la escuela dominical, y sin embargo, quisiera hoy demostrarle a usted cómo es que de alguna manera nosotros empezamos a perder o dejamos que nos roben esos frutos. Por ejemplo, cuando lo escuchamos todo y cuando lo dejamos minar y escuchamos las cosas y lo creemos, entonces estamos permitiendo perder en nosotros el fruto del amor de Dios. Por ejemplo, cuando alguien le dice a usted: tú sabes que la hermana habló de ti, tal vez usted la amaba, la respetaba, pero usted creyó a esa voz. Mañana cuando vea usted a esa hermana, ya no la va a ver igual. Y sin darse cuenta y sin darme cuenta,
de una clase de fruto que se llama el fruto del amor. Y entonces nace una enemistad. ¿Sabes por qué? Porque escuchamos, y por eso el corito decíamos, cuidado mis oídos al oír. ¿Qué quiere decir eso? Siempre trato de ver y analizar la fuente de dónde viene la información. Para los que estudian en la universidad, saben que cuando uno hace un trabajo investigativo, el maestro, el doctor, el catedrático le pide a uno fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Para qué? Para hacer valer el peso de la investigación que uno hace. Si usted en su trabajo investigativo no lleva fuentes primarias, la universidad no le va a aceptar esa tesis. Le van a pedir a usted fuentes primarias. ¿Qué quiere decir? Ir al original. ¿Qué dijo esa persona de lo que usted está hablando? ¿Qué dijo ese doctor? ¿Qué dijo esa doctora? ¿Qué dijo ese teólogo? Es decir, fuentes creíbles. Pero hay fuentes secundarias, un periódico, una televisión que dijo, eso está bien. Pero si no lleva 2 o 3 fuentes primarias su trabajo investigativo, no lo van a aceptar. ¿Alguien sabe de eso, verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Cuando usted escuche una información que venga a dañar su vida, analice la fuente si es primaria. En otras palabras, ¿qué clase de persona es la que me está malinformando a mi oído? Porque si yo sé que esa persona no es digna de confiar, entonces yo tengo que cerrar mis oídos y saber que lo que el enemigo quiere es robarme el fruto del amor de Dios en mi vida. Amén. Tenemos que de alguna manera desarrollar ese sentido común, que no siempre todo lo que escuchamos es verdad. No siempre lo que escuchamos es verdad. No siempre lo que nos dicen a nosotros es verdad. Tenemos que entonces tener esa capacidad de discernir, ¿es verdad esto o no? ¿Tendrá razón esta persona? Porque posiblemente nadie ha hablado de ti. Posiblemente lo que se dijo de ti no fue lo que estás escuchando ahora. Entonces, cuidado mis oídos al oír. Pero también cuidado mis ojos al mirar. Miramos cosas y aseveramos y decimos, así es, yo lo vi. A lo mejor no viste bien. ¿No es verdad? A lo mejor te equivocaste. A lo mejor él o ella se parecían, pero no era él o no era ella. Y decimos, no, es verdad. Yo lo vi. Cuidado con eso, porque puede ser que por esa mala información dañemos a una familia, dañemos a alguien, dañemos a terceras personas. Y lo que cuesta volver a levantar el testimonio de una persona es dañino cuando se afecta el testimonio de alguien. Hace unos meses atrás, para tratar de darle cuerpo a lo que estoy diciendo, estaba en la iglesia y una jovencita que es tiene un privilegio fuerte en la iglesia, tal vez de 23 años, 24 años, vino a mí. Yo estaba con mi esposa y me dice, pastor, quiero decirle que voy a irme de la iglesia. Yo digo, wow, qué bien. ¿Por qué te vas de la iglesia? Porque alguien me vino a decir, cuando alguien me vino a decir, me huele ya a chismología espiritual, para ponerle un término religioso, ¿no es verdad? Alguien me dijo a mí que la hermana dijo a otra persona que yo no era fiel en mi privilegio. Y entonces yo la veo y le digo, ¿y ese alguien que te dijo a ti, quién es? No, pastor, tú sabes que en confianza, yo no. Por lo menos tú confías en ese alguien. Bueno, algunas veces me ha hecho algunas cosas buenas y otras veces ha fallado. Entonces uno, de alguna manera, mi papá decía, un término tal vez muy fuerte, tiene que tener olfato, ¿no? En otras palabras, discernimiento. Otros dicen un espíritu de sospecha. Entonces yo le digo, mire hija, tú no puedes sentar una verdad en algo que es falso. Si tú quieres arreglar esto, hazme un favor. ¿Por qué no llamas a la hermana que tú dices que te dijeron, que ella dijo? Y lo arreglamos. Porque no vamos a ir por las ramas, hay que ir de una vez al problema. No, pastor, porque yo a la hermana la respeto. No la respetas porque estás
asegurando que ella habló de ti. Así que, para empezar, yo le digo a ella, o traes a la hermana conmigo o eres tú la del problema. Tú tienes inseguridad, o posiblemente realmente tú no estés funcionando como es en el privilegio. Hermana, la muchacha se pone a llorar y me dice, pastor, ¿sabe qué? Olvidémonos, ya quedó todo aquí. De alguna manera nos pueden enfermar con las cosas que oímos, y tenemos que tener la sabiduría de Dios, porque hasta ahora la hermanita que todavía está en la iglesia, la anciana de la cual supuestamente había hablado, ella no sabe nada, ella abraza a la muchacha, pero esta muchachita ya no se siente bien. ¿Sabes por qué? Porque alguien le enfermó a ella de que ésta había dicho cosas de ella. Yo le digo, tú tienes que venir, abrazarla y es más, pedirle perdón, porque esa anciana merece respeto, porque te ama y porque ha orado por ti. ¿Cómo fácilmente perdemos nuestros frutos? Ese fruto apacible. Cuando usted no sabe nada, usted es feliz. Entérese de algo y usted va a perder su paz. Amén. Cuando usted tranquilo viene, adora, alaba, exalta, usted va tranquilo, dice feliz y todo, pero entérese de algo, ya no alaba, ya no canta, se vuelve triste, yo creo que ahí no hay nada. Simplemente por un punto de suposición nada más, pero no de una verdad absoluta. Tenemos que tener cuidado qué oímos, qué miramos, pero algo importante también, qué hablamos, qué estamos afirmando, qué decimos. ¿Estamos seguros que eso es verdad? ¿Estamos conscientes que así es? O si existe algo de duda, mejor no hablar, porque vamos a enfermarnos y perdemos los frutos que Dios ha puesto en nosotros. Esos son tan leves, pero es importante recordar que lo que yo hablo me compromete a mí a una verdad que a lo mejor no existe. Por eso es que cuando vamos a la corte, usted sabe, piden testigos y le dicen, juras decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad, porque la verdad es la que debe de predominar en todo. ¿Por qué yo voy a decir algo que no es cierto? Yo voy a dañar. Y a veces decimos algo que escuchamos de ella y afirmamos que así es. Es posible que no sea así. ¿Y sabes? Perdemos grandes amistades por eso. Perdemos el gozo. ¿Cuántas amistades se habrán perdido? Porque algo tan insignificante vino y nos dañó. ¿Cómo debemos hablar? Cuando pensemos, ¿cómo vamos a pensar? Tenemos que tener un pensamiento de acuerdo a las Sagradas Escrituras. El Señor dice que tenemos que tener misericordia. Tenemos que pensar en los demás como quisiéramos que pensaran de nosotros. Usar el sentido de la misericordia ante todo. Amén. Poder saber que mi hermano me necesita, pero también yo lo necesito. Poder pensar que somos una familia. Poder pensar que aún en medio de la hermandad todos pensamos de otra manera, pero alguien dijo podemos estar en desacuerdo, pero en acuerdo. Podemos estar en armonía, sí señores, se puede, porque hay un espíritu de unidad, porque hay un espíritu de hermandad el cual usted y yo lo tenemos. Amén. No podemos ser de los republicanos y los demócratas. Aquí somos de Cristo, hermano. Amén. Aquí podemos honrar a Dios y aunque Él sea republicano allá afuera, yo demócrata, pero aquí somos uno en Cristo. Aquí tenemos que, por eso la palabra dice, ¿no? En algún pasaje, soportados. Ese soportados está fuerte. Me decía un pastor, tú sabes que tengo unas 2 ovejas que ya cuesta amarlas. Cuesta amarlas. Me decía, y vino una vez, dijo que se iba de la iglesia. Y yo le dije, si usted se va, yo le hago un culto de despedida para que le dé vergüenza y no regrese. ¿Se imagina usted la clase de mandar cabilla? Necesitamos nosotros saber que somos hijos de Dios e hijos de Dios, porque por cuestionamientos tan pequeños perdemos la armonía. Así que si sé que hablando, viendo, pensando, poniendo mis pies en algún lugar hace que yo pierda los frutos que el Espíritu ha puesto en mí, tendré cuidado entonces. Tendré cuidado de lo que voy a ver, cuidado de lo que voy
posiblemente sin darme cuenta, eso hace que mis frutos los roben. ¿Sí? Me los roben. Y no digo que estemos en pecado, entiéndanme por favor, no. Digo que estamos solamente llevando una vida de apariencia como cristiano, como pastor. Yo tal vez no estoy dando lo que debería de verdad. ¿A dónde están los frutos? ¿A dónde están? Amén. Le pregunto, le hablé al principio de Andrés, mi amigo, y yo le dije a Andrés, yo sé que usted va a tener que resolver esta semana. Y me recuerdo que le hicimos, como hicimos en mi país, un ajustón entre toda la iglesia. Y le dijimos, bueno, aquí está, hermano, en algo, no fue todo, pero en algo yo le dije, ¿qué medidas va a tomar ahora? ¿Qué medidas va a tomar para cuando reciba el próximo cheque? Y él me dijo, pastor, tenga por seguro que no me vuelvo a venir en el mismo vaso. Si tengo que caminar para un lado, lo voy a hacer, pero ahora voy a venir, decimos en mi país, pilas, viendo quién se me acerca, por dónde voy a venir, porque ya me pasó una vez. Ahora, si así como cuidamos ese cheque, que no lo roben, quisiera esta hermosa mañana pedirle de favor que de la misma manera cuidemos que no nos vuelvan a robar esos frutos espirituales. Que usemos la sabiduría de Dios y saber que si yo tengo que poner mis pies ahí, no lo voy a hacer porque ya me pasó una vez. Y saber que si escucho a tal persona y me dañó, tengo que saber que ya me pasó una vez. No es justo seguir perdiendo esos frutos espirituales, porque si los sigo perdiendo, entonces no estoy valorizando lo que Dios puso en mi vida. Aleluya. Entonces no le estoy dando valor a esas cosas que Dios ha dado. Y sabes que, hermano, lo más lindo que podemos tener es esa buena relación, ese amor entre hermanos. Pero ¿cómo vemos como pastores cuando eso se daña? No pasa en una iglesia, pasa en todo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo duele ver cuando familias que se amaban por algo, un término, un chisme, se separan? Quisiera ser Dios para venir y decirle, por favor, hagan algo, vuelvan otra vez. Pero créanme que hay familias que nunca más vuelven a ser iguales. Hay congregaciones que nunca más vuelven a ser iguales. Y sin darnos cuenta, nos robaron los frutos. Y estamos dando hojas. Sí, Señor, pero sin frutos. Iglesia, Dios quiere que sigamos dando frutos para la gloria de su nombre. Que la inversión que Él hizo en nosotros, ese trabajo que Él hizo en usted y en mí, realmente podamos conservar esa clase de frutos para Dios. Que cada vez podamos tener amor hacia los demás. Sé que dije al principio, cuesta muchas veces, pero hay que hacerlo. Cuesta muchas veces perdonar, pero es mejor perdonar y no quedarse amargado toda la vida. Amén. Si uno ve los costos-beneficios, hermano, de las personas, por ejemplo, alguien puede decir, mira, es más fácil ir a emborracharse que no. Yo le diría que es más fácil no emborracharse, porque se queda con plata en su bolsa, se queda con su familia en paz, pueden ir a comer y no va a tener el día siguiente repercusiones en su cuerpo. Es mucho más fácil estar sano. ¿Ya? Es mucho más fácil serle fiel a la esposa y al esposo, porque no hay necesidad de estarse escondiendo de nadie. Amén. Es mucho más fácil poder amar a mi esposa. ¿Sabes por qué? Porque no voy a tener necesidad de estar mintiendo y de esconderme, porque tarde o temprano la persona cae. Y cuando cae, las repercusiones son difíciles, dolorosas. Es más fácil serle fiel a Dios. Es más fácil amar a Dios. Es más fácil amarle a usted. Es más fácil estar en armonía. Que lo contrario, es mucho más fácil. Aleluya. Es mucho más fácil ser correcto que incorrecto. Porque para ser incorrecto, alguien dice, no cuesta bien, va a costar trabajo. Ser incorrecto requiere dedicación, si quiere verlo. Mentir es más duro que decir la verdad. Es mejor decir la verdad. Es mejor ser transparentes. Es mejor vivir la vida como la vives acá, vive afuera.
Porque de alguna manera, hermano, siempre el que hace las cosas incorrectas se anda cuidando hasta de su sombra. ¿No es verdad? Me vieron, esto para todos lados. ¿Cómo ha de estar? ¿O qué clase de frutos tendrá esa persona? ¿Ya? Cuando nosotros vivimos una vida honesta, ¿sabes qué? Tú produces, no solamente para ti, pero también para tu familia, pero también produces para tu iglesia. Siempre decimos como pastores, si una familia está sólida, la iglesia va a estar sólida. Y decimos que la base de la sociedad es la familia, ¿no es verdad? Si tenemos matrimonios sólidos en la iglesia, vamos a tener jóvenes sanos, vamos a tener matrimonios bendecidos, pero eso requiere que usted y yo cuidemos esos frutos, porque o damos frutos buenos o estamos dando frutos malos, pero nadie se queda haciendo los frutos. Amén. O estamos dando para honra y gloria del Señor, o estamos dando para deshonra del Señor. Pero yo quiero dar para honra de Dios. Yo quiero que a través de mi vida el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Que a través de mi vida la gente pueda decir: Dios es poderoso. Amén. Eso quiero hacer con mi vida. ¿Somos instrumentos de honra y de gloria o lo contrario? ¿Qué clase de instrumento quiere ser usted? Yo le pido de favor, como yo me lo pido a mí mismo, seamos instrumentos de honra para el Señor. Cuando Él venga y tenga hambre, diga: a ver qué hay Maino, yo me llamo Maino, a ver qué hay en Él, que Él pueda comer de mí, porque Él es mi dueño. Él me hizo, Él me creó, le pertenezco a Él. Cuando Él venga, usted puede decir lo mismo. Cuando Él venga a su casa, encuentre frutos agradables, aleluya, frutos preciosos, frutos que puedan dar honra y gloria a su nombre. Amén. ¿Cómo proteger los frutos? Por favor, si decide escuchar algo, use el discernimiento, por favor. Si decide abrir sus oídos a todo lo que están hablando, tenga cuidado, por favor, use el discernimiento, porque puede ser que lo enferme. ¿Cuántos enfermos resultan por escuchar cosas que nunca debieron escuchar? Y antes de entrar iba feliz, salió cabizbajo, salió todo así. Adiós. Yo pensé que si no tenemos la capacidad de escuchar, no escuchemos. Aleluya. Amén. No voy a escuchar algo que me va a afectar mi vida espiritual. Si decide mirar algo, use la sabiduría de lo alto. A ver si es verdad. Si no le conviene mirar, no vea, por favor. Porque por mirar muchos se quedaron ciegos, decía mi mamá. ¿No es verdad que la curiosidad, decimos en mi país, mató al gato, no? Te quiero ver, hermano. No, si no te edifica, no veas. Aleluya. Es mejor que no veas. Amén. Es mejor que no escuches. Aleluya. Si decide usted dar espacio a su mente, hágalo con control y dominio propio. Si decide pensar, piense con cordura, por favor. No abra toda su mente: oh, es posible. No. Si le va a afectar escuchar eso, no lo escuche. Si le va a afectar hablar, no lo hable. Si le va a afectar mirar algo, por favor, no lo vea. Guarde esos frutos. Amén. Si no aguanta el deseo de hablar, porque muchas veces tenemos el don de lengua. Aleluya. Tenemos un tremendo don de lengua. Y yo sabe que he preguntado: ¿y si Dios nos cobrara como el celular, no? ¿Quién pagaría más el mismo? ¿Los hombres o las mujeres? No. Hermanita dice que ya no se sabe quién pagaría más el mismo. Si Dios nos cobrara por todo lo que hablamos, wow, hermanos, trabajaríamos casi solo para pagar eso. ¿De cuánto pagaríamos al mes por tanto hablar? Pero si tenemos el don de lengua y nos gusta hablar, tengamos cuidado, porque no solamente vamos a enfermar, sino que nos van a enfermar. Amén.
¿Cuántas veces terminamos tristes? A lo mejor el culto que nos espera está alegre, la gloria del Señor, como cantaban hoy, qué lindo como cantan acá, wow. Pero cuando alguien está contristado por lo que escuchó, por lo que vio, por lo que habló, Dios mismo puede bajar aquí y no va a sentir nada. Sus frutos han sido robados. Quiero decirte que esa higuera soy yo, pero también es usted. Y el Señor cuántas veces ha venido para pedir frutos de nosotros. Y Él tiene todo el derecho de venir y pedir. Porque Él ha invertido en nosotros tiempo. Si quiere dinero, no le ponga dinero, pero ha invertido amor. De su vida para nosotros. Para que usted y yo produzcamos frutos para eso. Para que Él pueda, siquiera hay una palabra que no me gusta usarla, pero creo que es la mejor que puedo encontrar. Él quiere muchas veces presumir con nosotros. Como cuando el padre presume de sus hijos y dice, mira, está en Harvard. ¡Ah! ¡Wow! No solamente hablan del hijo, pues hablan también de los padres. ¿No es verdad? No, mira, mi hija se casó no sé con quién. ¡Wow! Deme la receta. ¿Cómo le hizo? Mis hijos están sirviendo al Señor. ¿Y qué Señor? ¿Cuántas veces la gente presume de sus hijos? Pero cuántas veces también nos da mucha pena decir, ¿dónde están nuestros hijos? Lloramos muchas veces. Como padres lloramos y decimos, yo nunca esperé que mis hijos terminaran así. Yo nunca esperé que mi hija terminara así. He sido pastor por 20 años y he visto al final un montón de padres venir a hablarme, es que yo no esperé esto. Yo fui un buen ejemplo. Si yo respeté a mi esposa, si yo hice las cosas correctas, porque él se lo hacía. ¿Y cuántas veces Dios como padre tiene que decir lo mismo? Si lo único que hice fue amarles. Dios como padre tiene que decir, cuando Efraín era pequeño, yo le enseñé a caminar. Estuve con él, lo alimenté, y cuando creció se alejó de mí. Dios quiere presumir con usted. Dios quiere decir, ya viste a mi hijo, ya viste a esa familia. No que usted y yo seamos perfectos, pero que andemos en el camino de la búsqueda de la perfección, que andemos con esa disposición. Señor, quiero agradarte toda mi vida, Dios. Pero yo sé que en ese agradar a Dios muchas veces vamos a defraudar, pero estamos constantes en la búsqueda. Dios tiene que presumir de mí y decir, yo quiero sentirme orgulloso cuando mi hijo de alguna manera sirva a la iglesia, cuando esté en un trabajo, cuando esté en la universidad, que sirva, que honremos su nombre. Dios está hoy mismo en esta casa que le pertenece a Él, tratando de encontrar frutos en nosotros. Quisiera llamar la atención a que abramos bien nuestros ojos, todo lo que tengamos que abrir bien, para saber en dónde se me están yendo los frutos. ¿Cómo es que los estoy perdiendo? ¿Cómo es que el enemigo me está sacando ventajas y yo no me doy cuenta? Y si no se había dado cuenta, quiero decirle que por esas 4 cosas que le hablé, el enemigo nos está robando los frutos a nosotros. Lo que oímos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que pensamos. Estamos sabios para caminar, sabios para caminar, porque yo sí quiero dar frutos al Señor, frutos de honra, frutos de gloria. Concluyo con una historia real que me pasó. No sé si la conté algunas veces acá, pero vale ahora la pena traerla. Estaba pastoreando en Guatemala. Yo pastor por 8 años, 10 años en Guatemala, y siempre me gustó la obra misionera. Y entonces con los jóvenes salíamos, una vez al año hacíamos expediciones misioneras, y llenábamos un par de cosas, de ropa, de comida, y nos íbamos a los pueblos del país. Pero un año decidimos no salir fuera del país, digo de la ciudad, sino que fuimos a un lugar, en un hospital que se llama Hospital San José, donde están niños con SIDA, que no porque ellos fueran culpables, pero es que ya nacieron con el virus del SIDA. Pero también había una sala de jóvenes con SIDA,
ellos sí culpables por una mala conducta que tuvieron. Entonces el auspicio estaba como una obra de la iglesia. Llenamos el bar, llevaban, no sé cómo llaman en Puerto Rico, piñatas para los niños. Sí, se le pone dulce, ¡pah! ¿Ya? Entonces llevábamos como unas 3 piñatas, pastel. Y cuando llegamos, yo hablo con la directora del proyecto, por cierto, es un hospital católico, pero eso no nos separa. Al contrario, tenemos que ayudarnos. Así que yo le dije, yo soy pastor y vengo para pasar un momento agradable con los niños. Me dice, pastor, gracias por lo que usted trae y todo, pero por favor, a los niños no les den nada dulce, porque eso incrementa la enfermedad de ellos. ¿Ya? Y el promedio de vida de ellos acá es de 1 año a 2 años. Tenemos que enterrarlos, porque sus padres ya murieron. Los padres de ellos ya murieron. Cuando ella me empezó a contar esa historia, yo tenía a mi hija, como unos 6 años. Y para que uno quiera sentir o pueda sentir el dolor de los demás, no es mejor cosa que ponerse y pensar que esa hija que está ahí es mi hija. No sé si usted alguna vez quiera sentir el dolor de alguien que ha perdido un hijo, piense que ese hijo que se murió es suyo. Y entonces usted va a vivir lo que realmente es el dolor. Yo no aguanté más, yo me puse a llorar, me vine para acá, yo miraba a mi hija andaba corriendo con todos los niños que estaban ahí con SIDA. Se desapareció entre todos ahí. Y estando mi hija ahí, me dice la doctora, y por favor no tengan mucho contacto con los niños, porque si hay un golpe, la sangre es muy peligrosa. Entonces cuando me dijo eso, yo empecé a dónde andaba mi hija. Los niños no saben. Sin embargo, llegó un momento de reflexión en mi vida que dije, Señor, muchas veces nos separamos de la gente necesitada, cuando es la gente a la que lo necesita a nosotros. Entonces yo le digo, ¿y hay jóvenes acá? Me dicen, bueno, sí, hay un área de jóvenes, y me voy al área de jóvenes. En tanto que los jóvenes de mi iglesia están armando la fiesta, llego a una sala, y está un muchacho como de 17, 18 años, llamado José. Yo dije, José, tiene que ser cristiano, por el nombre. Me siento a la par de él y me dice, ¿estás seguro que se quiere sentar a la par mía? Yo le dije, no solamente estoy seguro, también te voy a abrazar. Agarro a José, yo le digo, hijo, ¿cómo estás? Pero cuando yo lo abrazo, le siento los huesos, ya su cuerpo estaba en su fase terminal. No sé qué te pasó, ¿cómo has estado? Me dice, pastor, estoy en mis últimos días de vida. Le hablo de una manera que yo no, se me hacía un nudo en mi garganta. Joven, 17 años, José, ¿y qué pasó, José? ¿Es la verdad, pastor? Yo le digo, si quiero, yo soy hijo del pastor. Me agarró una cosa, hermano, y cuando lo cuento, yo vivo eso, yo lo siento. Y dije, a ver, espera, José, ¿qué me está diciendo? Y dice, sí, pastor, mi papi y mi mami son pastores. No sé si hay gente de Guatemala acá. ¿Sí hay? Ok, conocen un área que se llama el Puerto de San José. Es la costa sur de mi país. Mis padres son pastores allá. Somos 5 hermanos, pero de los 5 yo fui la oveja negra. Hay un dicho así. Mi padre me instruyó, pastor. Mi padre me llevaba a la iglesia, pero yo nunca quise obedecer a mis padres. Y tuve una novia y ahí me infecté, porque ella tenía el virus. Sí. Ella ya murió y mis padres me trajeron acá porque de alguna manera para ellos es doloroso tener mi casa. Y pega un grito y me dice, pastor, ¿por qué Dios es así? Digo, ¿qué tiene que ver Dios en esto? Es tu forma, tu estilo de vida. Dios esperaba frutos buenos de ti. Tú quisiste dar otra clase de frutos. Dios sembró en ti palabra a través de tus padres. Tus padres te instruyeron. Me dicen, pastor, usted no sabe cómo vive mi padre. Están a punto de entregar la iglesia porque él se siente culpable de lo que me pasó a mí. Cuando yo reflexiono en esas palabras, cuántas veces quiero pensar en Dios como Padre, tiene que llorar por nosotros y decir, ¿por qué se dan esos frutos? Si lo que esperaba de ti son frutos agradables. Si sembré en ti frutos de amor, de paz, de gozo, de alegría.
resulta que estamos dando frutos de odio y de tristeza. Resulta que estamos funcionando al revés de lo que Dios esperaba. Sin embargo, Dios quiere que hoy demos frutos de gozo y de paz. Porque la semilla que está sembrada en usted es una semilla de bendición, es una semilla de perdón, es una semilla de amor, es una semilla de gozo. Porque a veces estamos tristes, porque a veces perdemos la paz, porque a veces se nos olvida, porque sin darnos cuenta nos roban los frutos. José murió la siguiente semana. Quise volver para verlo y murió la siguiente semana. Pero murió con un corazón dolido, un corazón a lo mejor triste, arrepentido seguro que sí. Pero al final, Dios no espera ese final para nosotros. Cuando yo veo finales así, es porque nosotros decidimos terminar así. Pero Dios nunca espera que usted y yo terminemos así o en otras condiciones difíciles. Dios quiere que usted y yo seamos felices. Dios quiere que usted y yo tengamos matrimonios sólidos. Dios quiere que nuestros hijos sean hijos bendecidos, pero que produzca en nosotros esa semilla que pueda darle a nuestros hijos paz, que pueda darle gozo, que mis hijos puedan saber que papi ama a Dios, aleluya, que mis hijos vean que papi dobla sus rodillas y habla con Dios, que mis hijos vean que papi agarra la palabra de Dios y la lee frente a ellos, que mis hijos vean que mami se levanta por las mañanas y habla con Dios y ora por ellos, que mis hijos puedan ver eso, pero que sus hijos también lo puedan ver. Y nunca es tarde para empezar, porque la semilla tiene que dar. ¿Sabían que Dios puso semillas en usted? Hay semillas sembradas en su corazón. En todos ustedes hay semillas. Y que yo sepa, Dios no siembra semillas malas. A veces lo que es malo en la tierra, no la semilla. ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Qué clase de tierra soy yo? La misma semilla el sembrador tiró en los campos. Y tristemente solo una parte dio el fruto al ciento. Yo quiero que esa parte sea usted. Esa parte quiero ser yo. No permitamos que nos roben nuestros frutos, por favor. Que le duela cuando usted siente que ha perdido el amor y vaya y conquiste ese amor otra vez. Así como le dolió a mi amigo Andrés perder su cheque y nunca más le volvieron a robar, porque la ruta que tomó de regreso fue diferente. Tome otra ruta usted ahora, tome otro camino si quiere, pero por favor cuide los frutos que Dios ha puesto en usted. Amén. Vamos a decirle al Señor que cuide esos frutos. Aleluya. Voy a pararme y decirle: Señor, yo no voy a permitir que me roben los frutos, porque Dios ha puesto frutos en nosotros. Nos ponemos de pie, por favor, esta mañana. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por venir esta mañana a la casa del Señor. Yo sé que Dios, como me habló a mí, también le habló a usted. Quisiera orar por cada uno de ustedes, con el permiso de nuestro pastor. Pedir que el Dios del cielo venga y nos haga hombres y mujeres prudentes para cuidar esos frutos que tenemos. ¿Cómo duele? Y como padre he visto llorar a muchos padres porque los sueños que tenían de sus hijos de la noche a la mañana se esfumaron. Eso duele, la tristeza. Usted habrá escuchado palabras como estas: ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Porque dejaron robarse los frutos. Pero usted que escuchó esta palabra, por favor, cuide sus frutos.